participar. Le comentamos que ya estamos con Lola Proaño, ha sido un honor y vamos a esperar solo unos minutitos, 5 minutitos a ver si se conecta más gente o si no ya le damos inicio a, esta, a este espacio de conversatorio con Lola Proaño para que nos cuente cómo, cómo ha sido su trayectoria. En unos 5 minutitos y vamos a empezar. A ver. ¿Parece? Entonces, para respetar el tiempo de todas, todos y todes, gracias por estar acá. Ujú. Me compartes pantalla cuando termines de hablar. Ya. Si ahí Rodrigo va a poner la opción para que pueda Sí. compartir pantalla. Ya está. Así que bienvenidos a todos. Nosotros somos el equipo docente de Teatro Comunitario junto con Camila, Rodrigo y Diego Bravo. Esta es una cátedra que se imparte en la Universidad de Chile. Una cátedra que hemos tenido que hacer por este medio, pero lo cual nos ha permitido tener estas instancias como estar con la Proaño ahora. Así que vamos a abrir el espacio de reflexión y también de trayectoria de ellas. Si tienen preguntas, por favor anótenlas, vamos a estar pendientes del chat para que nos comenten qué dudas vayan surgiendo y también ahora escuchar a Lola Proaño y lo que nos trajo preparados con mucho amor a este espacio. Así que eso, gracias a todos. Eh, un poco siguiendo también ahí con lo que nos dice Priscila, partir por agradecer profundamente este espacio y partir por agradecer también a Lola que nos acompaña. Para nosotros trabajar el teatro comunitario ha sido una experiencia, como lo conversábamos antes, que nos llena mucho el corazón. Tener la posibilidad también de que esto se inserte dentro de la carrera de teatro en la Universidad de Chile también nos ha parecido una posibilidad de poder seguir expandiendo y seguir también profundizando en esta temática que nos parece tan fundamental y tan importante y que no se entienda como un teatro de segundo orden, sino que con una especificidad en sí misma, ¿ya? Que nos permita también pensar otros procesos de acción en donde a mí hay una frase de Augusto, de Augusto Val que me gusta mucho, así, en el fondo, si el teatro no puede ser la revolución, pero sí, sí puede convertirse en un ensayo de la revolución. Entonces, a partir de eso, estamos muy, pero muy felices de tener a Lola que un 7 desde el primer momento en que nos contactamos, muy interesada también en poder compartir su experiencia. Como ustedes saben también, digámoslo también, una eminencia y una precursora también de este tema. Sí, por supuesto, nosotros también estamos muy contentos Pionera. sí, de tenerte con Sí. nosotros en este espacio. Y comentarles también que no es menor, porque como ustedes saben, la mayoría de las carreras antes de la dictadura en Chile, que trabajaba, donde estaba inserta la carrera de teatro, tenían un enfoque y un vínculo social y extensión con el medio súper importante que lamentablemente también fue cortado en ese proceso, con experiencias súper interesantes también, por ejemplo, la universidad, la sede de la carrera de teatro de la Universidad de Chile en ese tiempo, en Valparaíso o en el sur, en la Universidad Austral, existía la carrera de monitores teatrales. Y luego de la carrera de monitores teatrales, lo que se hacía era que luego las personas que estaban más interesadas, que tenían o que se sentían más atraídas también a la profesionalización, podían optar a la licenciatura. Entonces, hay una tendencia también, hay una historia súper importante que rescatar, que seguir trabajando, que seguir reelaborando y que seguir haciendo que siga emergiendo y visibilizándose. Y para eso, tener a Lola con nosotros es un placer. Así que a mí me tocaba presentar a Lola, tengo aquí su biografía, pero me gustaría más que presentarla yo creo que Lola, yo creo que mejor darte el espacio a ti y conocerte a través también de tu propia experiencia y todo lo que nos puedas compartir. Así que, nada, damos comienzo entonces. Muchas gracias por estar acá. Lola, el espacio todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy, muy contenta de estar con ustedes, muy contenta de hacer esta actividad en Chile. A raíz de los eventos que han empezado a ocurrir el año pasado,
y desde antes, desde mucho antes, yo admiro mucho a los chilenos. Creo que tienen rasgos culturales, sociales, políticos que a mí me impactan muchísimo. Y en ese contexto creo que el teatro comunitario puede ser un arma, una herramienta muy importante, ¿no? Dentro de la sociedad chilena, en los estratos realmente interesados en producir un cambio, ¿no? Creo que, y en mantener viva sobre todo la fuerza y la esperanza, ¿no? Porque hay momentos en que parece que todo es inútil, pero estos grupos han hecho un cambio en ciertos sectores y en ciertos lugares del territorio argentino, porque no es solo de Buenos Aires, que es muy impactante escuchar a la gente cuando ellos cuentan en las entrevistas qué ha significado para ellos ser parte de este grupo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Rodrigo me había dicho que le interesaba que yo hable de la posible articulación de teatro comunitario y memoria. Entonces yo me voy a centrar en este aspecto y si ustedes quieren preguntarme sobre otros aspectos, yo encantada comento. Y también les quería decir, si ustedes tienen mi libro, yo les puedo, o no lo tienen porque los libros impresos difícilmente se adquieren y circulan. Me da mucha pena porque mi libro tenía un disco que venía con el libro de canciones que yo había filmado en las funciones y que para mí eran como la pastillita de cada grupo, de lo que cada grupo proponía en sus funciones. Entonces era como un despliegue del núcleo de las propuestas de los grupos. Bueno, ese disco no lo tengo, pero tengo el libro en PDF. Y algunas canciones que yo logré bajar del disco en mi computadora tras mucho trabajo, las voy a compartir acá en la medida que sean muy pertinentes al tema que vamos a ir hablando. Entonces, voy a empezar compartiendo respecto de la memoria, como les dije. Ay, ¿cómo es que se hace? Primero se abre el documento. Un minutito. Un minutito. Acá está. Yo tendría que haber tenido esto listo, ¿no, chicos? Bueno, perdón. No me acuerdo que hay que tener esto abierto y que si no, no funciona. Ahí está. Entonces, vamos a ver si es que ahora esto me funciona bien. Ahí estamos. Ok. Ahí está. Está bien, ¿no? Sí, se ve súper. Ok. Bueno, entonces yo voy a hablar de la recuperación de la memoria en el teatro comunitario, que este es un tema que vino casi al final de mi investigación, ¿no? Es como la decantación de todo lo que, porque esto duró 10 años, esta investigación. Entonces, imagínense en todas las vueltas que dio y todas las vueltas y todos los regresos a los mismos materiales para seguirlos pensando. Entonces yo me empecé a preguntar cuáles son los procedimientos con los que el teatro comunitario recupera la memoria. Y encontré la posibilidad de plantear 3 modos en que el teatro comunitario recupera la memoria. El primero es lo obvio, ¿no es cierto? La recuperación de hechos pasados, selección y elaboración, que es generalmente como mucho teatro también de sala lo hace, ¿no? El segundo modo era la recuperación del recuerdo de la capacidad de los sujetos para modificarse y modificar el entorno. Y acá me sirvió muchísimo una bibliografía que se la recomiendo, que es un libro del filósofo italiano Paolo Virno, cuyo título es El recuerdo del presente. Un libro muy arduo, me acuerdo que mi marido me veía y me decía, ¿sigues con ese libro? Bueno, pero me sirvió muchísimo. Y fíjense, yo tengo aquí esta cita, que es una cita que me dice a mí cómo ellos mismos descubren capacidades, los integrantes, que no sabían que tenían. Y como esta hay varias en mi libro. Esta Ana del grupo Matemurga me dice, mire usted, yo podía cantar y no me había dado cuenta. Mire usted qué ganas me vinieron de golpe de hacer cosas. Ese es el cambio, el descubrimiento de todo aquello que tenemos y que no desarrollamos. Y la tercera manera era la memoria como la decodificación, la deformación de toda esta formación cultural
que tenemos sobre nuestro cuerpo. Entonces, pasamos a la memoria como recuperación del pasado en el teatro comunitario, ¿no? ¿Qué características tendrían estas recuperaciones de la memoria en la escena comunitaria? Primero que ustedes saben que la historia oficial cuenta siempre desde los ganadores. Entonces, la historia del otro lado nunca se sabe. Una de las cosas que da vuelta a esta forma de memoria en el escenario comunitario es que ellos, los habitantes del barrio correspondiente, se vuelven protagonistas de la historia. Cuentan la historia desde su mirada, desde su espacio, y cuentan la historia desde lo que esos episodios hicieron en la vida de ellos y de su barrio. Entonces, ellos deconstruyen de alguna manera estos monumentos que ocultan todas estas historias de los barrios, de los ciudadanos que vivieron esos momentos. Y reconstruyen una historia alternativa, una historia que no se ve. Vamos a empezar con un videíto de una canción preciosa del grupo de teatro comunitario de Berisso. Esta era una de las canciones que están en el disco, que por ahí andan los discos dando vuelta. Los que consiguieron el libro lo tienen. En tiempo empezaron las luchas obreras y las primeras huelgas. Y nosotros estamos trabajándolas para poder contárselas más adelante. Partimos con los recuerdos, con los relatos, los personajes, buscando otros corazones que también quisieran compartir el viaje. Y fuimos por la memoria, rumbar a una casa de un cuento de historia. Que había trabajo y grandes quimeras y mucho coraje y luchas obreras. Y ahí estamos juntando la parte, armando los sueños que soñamos antes, sobre la esperanza, buscando el mañana, por una patria justa, libre y soberana. Somos de Berisso, Señor, sabes el sombrero. Tenemos orgullo de ser el presente de aquellos obreros. Somos de Berisso, Señor, con mucho pasado quizás, y porque apostamos a un futuro digno estamos acá. Somos de Berisso, Señor, saques el sombrero. Tenemos orgullo de ser el presente de aquellos obreros. Somos de Berisso, Señor, por mucho pasado quizás, y porque apostamos a un futuro digno. Estamos acá. En tiempo empezaron las luchas. Ay, no, ahí está. Fíjense en que en esta canción hay varias cosas, ¿no? Primero está la forma en que ellos van reconstruyendo la historia, ¿no? Van hablando con la gente mayor que queda viva, buscando archivos, buscando fotografías, de bar en bar, de casa en casa, y después los cuentos se transforman en una historia, nos están contando el proceso. Luego es el orgullo de ellos ser descendientes de esa historia que están contando, de esos obreros. Y luego la idea de que esta es otra historia que se va a contar, y que es una historia que va a enriquecer la historia que conocemos del barrio de Berisso. Entonces, todo esto hace de esta praxis teatral una praxis, creo yo, revolucionaria, en el sentido que decía Boal, ¿no? No es que vamos a derrocar gobiernos, ni cambiar estructuras fundamentalmente, pero yo digo, siembra una inquietud y una semilla y transforma individuos, transforma subjetividades y empieza un proceso de cambio que yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, esto interrumpe la historia del pueblo o barrio, evidentemente. Aparece este grupo en la plaza y la gente empieza a venir y a juntarse y a mirar, interrumpe la cotidianidad de ese lugar. Marca un nuevo comienzo en la vida de sus integrantes. Esto es evidente en las entrevistas. Cuando yo les preguntaba a los integrantes de muchos grupos, bueno, ¿qué hicieras tú si no pudieras seguir en el teatro comunitario? Y los integrantes me decían, no, eso no es posible porque mi vida empezó con el teatro comunitario. O sea, se produce un quiebre a nivel de barrio y a nivel de subjetividades. Proveen una nueva visión de la historia y ¿cómo hacen esto? Lo hacen mediante la colección de retazos, memorias de la gente, imágenes fugaces
de recuerdos de esa gente y enhebran en una narración escénica. Uy, Dios mío, aquí dice esencia, es escénica, ¿ok? Luego, la otra cosa es que se parece al ritual en que revive reiteradamente el momento clave de ese inicio. Cada función revive reiteradamente ese momento. Inicia un nuevo calendario y aquí hay una articulación, una conexión, un parentesco con el ritual. Cuando quieren pararme, me paran, ¿ok? Si quieren comentar o preguntar o aclarar. Entonces, ¿cuál sería la funcionalidad de esta recolección de hechos pasados, no? Buscar respuestas para el presente que aparece cerrado y afirmar la posibilidad de un futuro abierto y diferente. Fíjese en cuándo sucede la emergencia fuerte del teatro comunitario argentino. Yo estoy hablando del fenómeno argentino, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Sucede en el 83. ¿Qué pasó en el 83 en este país? Terminó la dictadura. Y entonces los vecinos quieren recuperar el espacio y la palabra. Y surgen los primeros grupos de teatro comunitario, que eran muy poquitos. Eran 4, eran 2 iniciales y después se juntan 2 más y son 4 por varios años, hasta que en el 2001 aparece la crisis causada por el modelo neoliberal de los 90, que destruye el país, destruye la economía. Viene el famoso corralito, que a la gente le prohíben el acceso a su dinero en las cuentas de sus bancos, le prohíben cobrar el dinero, sino que se lo dan de a poco. O sea, se produce una crisis económica gravísima que produce una crisis social. Y ahí, esto es en el diciembre del 2001. Bueno, a partir del 2002, entre el 2002 y el 2006, pero acentuadamente mucho más en el 2002 y en el 2003, aparecen un montón de teatros comunitarios nuevos grupos se forman, llegan a ser 50 en todo el país, que es lo que yo he llamado la explosión del teatro comunitario, en esa crisis. Bueno, y ahora nos estamos preguntando qué pasará cuando pase el COVID, porque algo va a pasar, evidentemente. Por lo pronto ha habido una conexión mayor con grupos de teatro comunitario que estaban metidos en unos rincones de la Argentina que eran invisibilizados, y hoy día están visibilizados a través de la red que puede llegar a ellos mediante la tecnología. O sea que algo de bueno en medio de todo parece que esta pandemia terrible nos va a dejar. Entonces, esa es la funcionalidad, ¿no? Ahora, ¿es una praxis revolucionaria? Yo creo que sí, si por revolucionaria no entendemos la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, ¿no? O la Revolución Cubana. Entonces, ¿cómo se logra esta praxis revolucionaria en este aspecto? Porque hay muchos otros aspectos de cambios transformadores en la praxis del teatro comunitario, ¿no? Pero en el aspecto de la memoria, mediante la recuperación de los recuerdos, ¿cómo lo hace? Toma fragmentos de la historia y saca imágenes de los desechos. Y esto lo vamos a ver con una apuesta que para mí es una de las cosas más maravillosas que ha hecho el teatro comunitario argentino. Ahora, la recuperación de los recuerdos, ¿qué causa? Causa la aparición de un proceso en el que el pasado toma sentido respecto del presente. Se entiende el presente por conexión con ese pasado y aparece la conciencia histórica de esos grupos. Entonces, ¿qué pasa en la escena teatral? ¿No? Miren, la escena teatral tiene una potencialidad enorme porque tiene muchos elementos que, por ejemplo, la literatura o la poesía lo tiene solo en la sugerencia, en la imaginación por el lenguaje, por los usos que hace la poesía del lenguaje. La narración, hasta cierto punto, también, pero no es esta cuestión visual, sonora, táctil que el teatro comunitario nos da. Entonces tiene una capacidad enorme de llegada, ¿no? Y las imágenes en el teatro entonces adquieren dimensión epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Aportan conocimiento sobre aquello de lo que están hablando, tanto a aquellos que están actuando y además en el proceso de formación de la obra, como a los espectadores que a veces se enteran de historias propias de su propio barrio, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres, que no conocían. Aspectos que nunca quedan registrados. ¿Cómo hacen estas escenas o algunas de estas escenas? Elaboran fragmentos de recuerdos, cosas chiquititas que parecen no tener ninguna importancia. Y es muy impactante ver cómo esta elaboración de estos fragmentos, que parecen una tonterita,
revelan nos sacan a la luz un montón de cosas, una situación histórica y política que la sabíamos hasta cierto punto de una manera muy formal y muy por arriba, ¿no? Pero esto nos revela desde la vivencia de aquellos que estuvieron en ese momento. Entonces, fracturan la historia oficial porque muestran esta otra historia, revelan la mala conciencia de la historia oficial que está ocultando todos estos otros aspectos de la historia, y en el sentido de que la historia es como un monumento que oculta las conciencias. No sé si a ustedes les suena el nombre de Hernán Vidal, mi queridísimo profesor chileno que enseñaba en la Universidad de Minnesota, que vino a la Universidad de Irvine, donde yo hacía mi doctorado, donde tuve la suerte inmensa de conocerlo y de ser su ayudante en la cátedra. Y bueno, es una de las personas que más ha influido en mi formación y en mi forma de ver el teatro y el mundo. Y él tiene muchos escritos sobre esto y respecto de la historia chilena y del teatro chileno. Búsquenlo porque les va a súper interesar. Tiene una mirada muy diferente. Hernán Vidal. Bueno, y él hablaba mucho de ¿Pero él esto. se devolvió para acá a Chile o se quedó allá en No, Estados murió Unidos? hace como 3 años Allá en en... Minnesota. Ah, ya. Era muy marxista cuando yo lo conocí y murió budista. Era un tipo increíble, divino. Bueno, Buena bueno. vuelta de chaqueta, sí. Sí, y si buscan en la Universidad de Minnesota, en el Instituto de Ideologías y Literaturas, que fue lo que él creó allí, están sus libros en PDF. Les va a interesar mucho, sobre todo tiene un libro increíble que se llama Mitología Militar Chilena y analiza la historia armada por los dictadores. Es muy impresionante lo que hace. Bueno, sigamos con esto. Entonces, me acordé de eso por la historia como monumento, que él mucho hablaba de los monumentos como ocultadores de falsa conciencia, como una falsa conciencia impuesta, ¿no? Porque el monumento a los héroes oculta automáticamente todos aquellos que murieron en el camino, todo aquello que se perdió en el camino, todo aquello que hubo que sacrificar para esa victoria, etc. Bueno, entonces, ¿qué aspectos tiene la escena teatral que tenemos que aprovechar para esto? La sugerencia de la poesía en la escena, ¿no? Permite entrever un plus de sentido. ¿Por qué? Especialmente en la escena comunitaria con los cantos corales. Ustedes escucharon el canto coral. Es muy impactante. Y escenas que en ciertos momentos son muy sutiles. A esto se agrega también el humor, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la música, la luz, el sonido y especialmente el canto coral en el teatro comunitario. A nivel emocional, yo como espectadora percibo algo más, siento y entiendo algo más de lo que se dice explícitamente en la escena. Y este sentir algo más se debe a este plus de sentido que me dan todos los elementos teatrales: luz, sonido, gestualidad, vestuario, escenografía, etc. Entonces, todo esto, yo estoy aquí dando entrada porque me sale que puedo, entonces ya no están más ahí. Bueno, entonces, se rasga una superficie aparentemente homogénea. Piensen ustedes que muchos de estos teatros comunitarios, bueno, todo el tiempo, ¿no? A raíz de los 90 en la Argentina se implantó el neoliberalismo, si bien no es el neoliberalismo que se implantó en Chile a raíz de Pinochet, pero las características son las mismas. Lo que pasa es que acá no fue a través de una dictadura, sino a través de un sistema aceitado para que parezca que era un ingreso al mundo y un progreso, pero acá se implantó lo mismo muy fuertemente en los 90. Estos teatros también están luchando contra un discurso homogeneizador que dicen que todo está bien, que este es el mejor mundo, que esta es la manera de hacer las cosas, que así vamos a pasar a ser primer mundo, todo lo que ustedes conocen como chilenos. Acá se dio igual. Y entonces contra ese discurso que planteaba como un mundo homogéneo, un mundo perfecto, un mundo hacia el futuro, aparecen estos grupos comunitarios y con sus acciones, su praxis comunitaria, no solo en la escena, su praxis organizativa y lo que ponen en la escena, rasga esa homogeneidad de la superficie del discurso neoliberal y despierta una conciencia colectiva y política.
Entonces, ¿qué encontramos en la escena? Encontramos experiencias compartidas y recuerdos individuales recogidos en el proceso, ¿no? Y se va armando otra historia. Estas experiencias compartidas y recuerdos individuales se van, en la manera en que son compartidas, se van formando un testimonio colectivo que se vierte en los cantos corales, que a la vez a mí me parece que son expresión de la memoria colectiva. ¿A través de qué? A través de una narración ficcional, porque todos son ficciones, nada es literal, no es un teatro documental para nada, aunque empiece buscando archivos, fotografías, testimonios, etc. Entonces, ¿cómo son las escenas del teatro comunitario? Son totalmente distintas a las escenas de teatro de otro tipo. ¿Por qué? Porque el teatro de otro tipo plantea una estructura dramática con un comienzo, el tradicional, ¿no? Con un comienzo, un clímax y un desenlace. Bueno, hay mucho teatro contemporáneo que ya no hace eso, pero es la estructura tradicional y los que no hacen eso, de alguna manera, nos narran algo más o menos linealmente. Bueno, el teatro comunitario lo que hace es crear escenas, fragmentos yuxtapuestos que se enhebran con canciones. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto es un recurso estético, pero que tiene una explicación también organizativa, social y política. Los grupos de teatro comunitario están formados por vecinos que no son actores. Si bien en algunos grupos al cabo de 25 o 30 años son una maravilla de actores, los grupos se formaron inicialmente por vecinos que no eran actores. Entre ellos podía haber quizá algún actor o algún director que decidió ir al teatro comunitario, pero en su gran mayoría son nada más que vecinos. Entonces, ¿cómo haces tú para crear primero todo este proceso de creación que les vengo contando, ¿no? De recoger material, etcétera, etcétera. ¿Cómo van formando la obra? Van formando escenas y van estrenando las escenas. Y si ustedes iban, ahora no se puede ir a nada, pero cuando ustedes iban a un grupo de teatro comunitario que presentaban una obra, muchas veces decían, y agregamos una nueva escena, ¿ya? Entonces van creando y agregando escenas. Ahora, los que yo les voy a mostrar acá, o sea, las músicas que les voy a mostrar, son de obras que están, entre comillas, completas, porque nunca sabemos si va a haber algo después, pero estas parecían estar completas. Entonces, son fragmentos yuxtapuestos enhebrados con canciones, con un lenguaje teatral que proyecta luz sobre eventos mínimos personales o recuerdos colectivos. Estoy hablando de la memoria, ¿no? Recuerden que el tema es ese hoy día. Entonces, lo que yo digo, unas cosas son en general y otras cosas van al tema memoria. Proyectan luz sobre eventos mínimos, personales o recuerdos colectivos. Vamos a ver una obra que les decía que hay una obra que para mí es la ejemplificación así, tope, de lo que es capaz el teatro comunitario con la memoria. Es una obra del Circuito Cultural Barracas que se llama Surcido a mano. ¿Saben qué es lo que surcen? Surcen los recuerdos. ¿No es maravilloso? Yo todavía me emociono cuando me recuerdo de la obra y leo lo que dice y escucho la canción. Bueno, entonces, ¿qué recuerdos, de qué momento surcen? En los 80, todavía estando la dictadura, se construye una autopista. Y la autopista cruza los barrios del sur y cruza también Barracas. Y para construir la autopista tienen que destruir parte del barrio. Entonces se botan casas, se terminan espacios comunes, ustedes ya lo saben lo que es. Se destruye una parte importante del barrio. Fíjese en la poesía de esto, para hablar de lo que pasó con el barrio. Por ejemplo, hay un momento del texto que dice, las cartas llegaban con dirección borrada, las fotos se velaban o se fueron borrando, las casas ya no tenían puertas. ¿Cuál es la escena clave de esta maravillosa obra? La baldosa. Ahora, fíjese lo que dice en una de las protagonistas, dice esta cosita que yo he puesto abajo. Pasó en mi barrio, nadie lo contó, pero yo lo sé. Cuando nos fuimos cerramos con llave las puertas
que ya no estaban. Es poesía pura, ¿no? Es poesía pura. Ahora, ¿qué pasa con la baldosa? Les tengo que contar un poquito la historia, la escenita, porque toda esta reflexión que yo hago es sobre una escena chiquita en medio de la obra en total. La escena chiquita es que aparece está un muchachito joven del barrio, que es un chiquito medio, no llega a ser digamos, disminuido mental, pero es un chico como muy lento, muy infantil, del barrio. Y aparece el abuelo, todo contento, corriendo en el escenario, con un pedacito de baldosa. Y se acerca al chico y le dice, encontré la baldosa de mi patio, encontré la baldosa de mi patio. Eso es todo. Yo a partir de eso elaboro lo que les voy a contar. La baldosa es un recuerdo. Esta escena me sirve a mí como lente que magnifica en la obra el costo de la modernización, el costo de la construcción de esa autopista y el costo del famoso espíritu del desarrollo. Y esta escena me permite ver a mí lo que ha permanecido oculto. Nadie habló cuando se construyó la autopista de lo que eso había costado en costos humanos y en costos también estructurales. Entonces, permite ver lo que ha permanecido oculto. Ahora, esta baldosa, recuerdo, se transforma en el lenguaje teatral. Fíjense, solamente con ese pequeñísimo parlamento y la gestualidad del anciano que llega corriendo, se planta frente al jovencito y le dice, encontré un pedazo de la baldosa de mi patio, se arma toda esta estructura de memoria, abre una fractura en la historia oficial, porque ese pequeño pedacito de baldosa nos trae todo lo que aquello significó y que no fue registrado en la historia oficial. Entonces aparece una visión alternativa de la historia, de ese famoso progreso, de ese famoso espíritu de desarrollo. Entonces, ¿qué hace la baldosa? La baldosa así contada es una experiencia subjetiva de este abuelo que encuentra supuestamente un pedazo de su baldosa. Seguro que había miles de patios con las mismas baldosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta baldosa? Multiplica el recuerdo de la experiencia individual, porque automáticamente todos los espectadores piensan en sus propios recuerdos, aunque no sea un patio destruido. Dispara la comprensión hacia un significado más amplio del contenido de la escena. Origina una comprensión mucho más abarcativa, que es el origen de la memoria comunitaria. Piensen ustedes, después de esta escena, cómo habrán discutido los integrantes para formar la escena, qué habrán dicho alrededor de la escena, qué recuerdos habrán tenido. Se va formando una memoria comunitaria de este grupo. Y también se abre una comprensión hermenéutica interpretativa, porque a raíz de eso empiezan a comprender, no entender, a comprender la totalidad del sentido de lo que esa construcción de esa autopista significó. Y esto a su vez va formando una ontología comunitaria, una existencia de esa comunidad, una transformación de la identidad del grupo como grupo y de los integrantes como integrantes de ese barrio, y ayuda también a la cohesión del grupo y por tanto a la existencia grupal. Cuando yo empecé a pensar en esto, me encontré con un texto de Dilthey, el filósofo Dilthey, que estaba citado en Teoría y Método de Gadamer, que hablaba de qué es un evento, y él lo nombra como Erlebnis, aventura, evento. Creo que hoy día podría traducirse en términos de hoy como acontecimiento. Pero esto estaba ya, fíjense, del tiempo de Dilthey. Entonces, ¿qué pasa con esta aventura, este evento chiquito del encuentro de la baldosa? Interrumpe el curso normal de los eventos. Naturalmente, todo el mundo empieza a pensar hacia atrás. Tiene relación significativa con el contexto interrumpido. Relación significativa respecto del presente, del contexto en que la obra se está dando. Es el momento que define, para mí es clave este momento en la obra, es el momento que define
tiene importancia para la vida en su totalidad. Todos empezamos a ver la vida a partir de ese pequeño fragmento, de ese pequeño momento. Se preserva en la conciencia de modo que supera todos los sentidos posibles de pensarse en ese momento. Fíjense, si ustedes viene alguien donde ustedes y les dicen, mire, encontré esto que parece ser de mi patio. Nada, no pasó nada. Pero contextualizada en la obra de teatro, esto adquiere miles de sentidos y nos da una comprensión total de la sociedad y de la historia que el solo hecho por sí mismo podría no tener. Es la forma en que está puesto dentro de la obra teatral. Entonces, esto no se agota en lo conceptual, no basta que yo así encontró la baldosa, entonces, no es eso. Es el impacto que produce en mí afectivamente el abuelo con el pedazo de baldosa. Y ese impacto afectivo lo que hace en mi memoria y en la memoria de todos, los integrantes del grupo y los que estamos como espectadores, que nos lanza hacia distintas conexiones y de memoria y de sentidos. Entonces, esta escena, esta sola escenita diminuta, con no más parlamento que encontré un pedazo de baldosa de mi patio, es productora de acontecimiento. ¿Por qué? Porque inicia un proceso de cambio en la sensibilidad y en la subjetividad, y yo agregaría en la comprensión. El acontecimiento es como una herida que viene de afuera y forza el cambio. Yo agregué esto para esta clase, porque esto no está en mi libro, porque como se ha puesto tan en boga lo del acontecimiento, digo, esto es lo mismo de que estaban hablando antes, Dilthey como aventura, otros como un evento, etc. Entonces, el acontecimiento ocurre con una concentración urgente, intensa del pasado y el futuro en el presente. Fíjense en si esto no es lo que hace este pedacito de baldosa. Es un evento que interrumpe el flujo de la existencia y es memorable. ¿Por qué es memorable? Porque impacta a mi vida como un todo. Este acontecimiento resiste el determinismo causal, obviamente no tiene nada que ver con causa-efecto, produce significados y produce efectos y causas nuevas más allá del estado de cosas. Esto va mucho más allá de la escena, en cada uno de los espectadores y en la totalidad. Entonces, volvemos. No sé si debo hablar de esto. Vamos a verlo rápidamente porque me parece que ya me adelanté y dije casi todo. Erlebnis es la palabra que usa Dilthey para que se traduce como aventura o evento, ¿no? Experiencia personal subjetiva. Encontré la baldosa, ¿no? En el barrio, en el espacio de su vida. Ahora, esta es la verdad para ese sujeto que encontró la baldosa. Pero esta verdad pasa a un nivel de comunidad social. Y a esto Dilthey lo llama erfarum. Cuando este significado de este erlebnis, de esta aventura, pasa a ser social. Y al pasar a ser social, esta verdad, aparece lo oculto, aparece el precio del progreso, aparece la desintegración y aparece el derrumbe de la comunidad barrial. Quiere decir que se descubre la historia, en la historia, la modernización y el progreso como en su aspecto negativo. Piensen ustedes que esta escena ocurre en lo peor, casi debe haber sido el 2003, inmediata a la gran crisis, ¿no? Causada por las políticas neoliberales. Entonces, el erlebnis o la aventura permite pasar al erfarum, que es a nivel social, del subjetivismo a la experiencia, recuerdo al surgimiento de una ontología histórica comunitaria, o sea, al surgimiento de una experiencia de existencia comunitaria. En este proceso, la memoria se hace consciente. ¿Qué tiene el teatro? Y ahora pasamos otra vez a qué específico tiene el teatro para todo esto, ¿no? Tiene el privilegio de poder revivir la qualia, o sea, la calidad que acompañó a esa experiencia mediante lenguajes teatrales. Logra crear esa inefabilidad del recuerdo-percepción. La experiencia se recrea mediante la sensibilidad y la captamos mediante la percepción. Acá no hay nada racional al estilo lógico instrumental. Es una racionalidad completamente ese es otro tema, ¿no? Pero yo no digo que sea irracional, es otra racionalidad que involucra en esa racionalidad todo lo que significa afectividad.
pero es otra racionalidad. La experiencia se recrea entonces desde la sensibilidad y es captada por la percepción. El miembro de la comunidad da sentido a esto respecto de su presente. ¿Cuál era el presente? La destrucción total de las redes sociales, de las redes afectivas, de las redes de trabajo que se había producido a raíz de la gran crisis del 2001. Ustedes le llamaron estallido, acá le llamamos crisis del 2001, ¿sí? Y entonces da luz sobre eso porque el espectador automáticamente junta esa destrucción y ese recuerdo del progreso con el discurso neoliberal que hablaba del progreso, del modelo económico que nos iba a llevar al primer mundo, que trajo una destrucción en muchos aspectos a la Argentina y que especialmente en los barrios, como en Barracas, se sentía con el cierre de fábricas, con los chicos sin escuela, con la gente durmiendo en la calle, con la gente en la calle sin tener que comer, con la necesidad de formar ollas populares para dar de comer a la gente, y podemos seguir y seguir, ¿no? Entonces, esto a mí me habla de eso. Entonces, es este vestigio, este pedacito de baldosa, lo que permite la construcción de todo este recuerdo en el escenario. Y lo que me da posibilidad es de captar ese momentito privilegiado que se interrelaciona con la vida y con la historia. Conecta lo personal con lo social, articulando un momento específico con la vida con la sociedad y la sociedad con la historia. Y se produce entonces una intervención en la forma en que se entiende la historia. Volvemos otra vez al escenario. ¿Qué tiene el escenario de especial para que esto sea posible? Primero, el aspecto estético recreativo para la recuperación de la memoria. Revela el vínculo entre lo personal y los sentidos sociales, que en un escrito normal de política o de historia no está. Preserva con el lenguaje el teatral vital el papel estructurante de las experiencias cruciales. Esta pequeña experiencia es una experiencia crucial, es una aventura, es un acontecimiento en la vida del protagonista. Pero es estructurante para la memoria en el escenario, que traspasa a la expectación. La escena involucra la imaginación metafórica en la estructura narrativa. Van a ver el pequeño clip que les voy a mostrar con la canción, y es toda una escena así súper metafórica y súper poética. Se hace un puente mediante todos estos elementos. La escena construye un puente entre el pensamiento conceptual, que es todo esto que yo después saco de esta pequeña cosa, y el imaginativo, que es lo que está en la escena, que es lo que despierta todo lo demás, y que yo encuentro que es lo que tiene real mérito en esto. Las aventuras entonces reconstruyen la identidad y la historia grupal, comunitaria y personal. Entonces vamos a oír una canción. Vayan leyendo porque a veces no se entiende. Yo hice esta edición de las canciones justamente para que se pueda leer, y es lo que estaba en mi libro. Tenía 14 canciones del libro. Digo tenía porque no sé, no se distribuyen como deberían. Bueno, no me quejo, no me quejo. Vamos. Aparecer, el fantasma.
No hace falta agregar nada, ¿no? Bueno, a mí me conmueve, la vuelvo a oír y me vuelvo a conmover. Bueno, vamos al segundo aspecto este es como la reconstrucción, ¿no? ¿Se acuerdan el primer aspecto? Vamos al segundo aspecto, que es, yo le he denominado recordar la potencia. La potencia como posibilidad, que no está desarrollada, ¿ok? En el sentido puramente, digamos, inicialmente aristotélico. Dos aspectos de la memoria para reflexionar el teatro como... No, esto, olvídense de la primera línea, chicos, no debía estar ahí. Bueno, entonces, experimentar la presencia de las potencialidades en las facultades de decir, hacer, pensar, sentir, y ustedes pueden seguir, ¿no? Cantar, saltar, revelarse, lo que ustedes quieran. La memoria como el descubrimiento de las capacidades de los sujetos. A esto Paulo Virno le llama el recuerdo del presente, que parece ser una totalmente contradicción, ¿no es cierto? Recordar el presente. Pero recordar el presente es recordar que tenemos ahora esas capacidades, que están ahí y siempre estuvieron, pero que no han sido desarrolladas. Entonces, esto causa la coexistencia de lo real y lo posible, lo que soy y lo que podría ser. Poder hacer, poder decir. Refuerza la apertura a la posibilidad de un futuro diferente, la posibilidad de acción. La notita que la declaración de esa Ana de Amatemurga que dice, yo no sabía que podía cantar. ¿No? Yo les puedo contar alguna anécdota de integrantes que no se atrevían ni a hablar en público y llegan a ser representantes en el Consejo del Pueblo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un crecimiento personal y este es el aspecto que me parece a mí que está ahí. La potencia, las facultades recordadas se localizan en un pasado indefinido. ¿Por qué? Porque estuvieron siempre ahí. Estuvieron siempre ahí. Siempre fueron posibles, pero se quedaron en eso, en posibles. Entonces, lo posible no se anula ni termina en la realidad teatral, perdura y se presenta como otro modo de ser. El recuerdo del presente empuja la acción y forma lo que Vir nos llama la historicidad de la experiencia, que es tener conciencia del pasado como una experiencia situada históricamente que pudo haber sido posible de otra manera. La historia no es así necesariamente. No fue así necesariamente. Y en ese sentido agrega a esta posibilidad el presente. Hoy podemos hacer otra cosa, ¿no es cierto? Cierra la brecha entre el poder hacer y el hecho consumado. Este tránsito es el motor de la transformación, esboza la memoria como el motor, la memoria de esa capacidad, ¿no? Como el motor y el fundamento de la transformación social y política. Es decir, para la transformación social y política es fundamental recordar, reconocer todas las capacidades que tenemos y que podemos ponerlas en acto, que pueden dejar de ser capacidades, pueden dejar de ser posibilidades y pueden convertirse en realidades. La simultaneidad del recuerdo del presente y la percepción del pasado y su reconocimiento. Bien. Bueno, esta ya lo vimos. Vamos a escuchar como ejemplo de esto. Miren, un grupo que para mí, cuando yo estudiaba, cuando yo me recorrí los grupos, era el grupo más marginal de todos, el grupo de la ciudad de 9 de Julio, que es una ciudad pequeña en la provincia de Buenos Aires, que es una ciudad con muchos, no sé cómo llaman ustedes, latifundios, estancias, haciendas, productores de soja. Evidentemente hay una población muy pequeña, muy rica, que son los dueños de estas haciendas y de estas grandes extensiones, y la ciudad misma, que es una ciudad crecida por esta necesidad de la mano de obra, etcétera, ¿no? Pero que tiene su estructura de ciudad. Esta ciudad está dividida por el paso del ferrocarril, del tren, que ya no pasa, pero quedó la riel. Y de un lado de la riel están los del otro lado. ¿Quién viven ahí? Viven los pibes que tienen problemas de droga, las mujeres que viven de la prostitución, todo aquel que no está integrado al sistema. Entonces, esta ciudad dividida en dos, nace el grupo de teatro comunitario Cruzavías,
que se disolvió, fue una maravilla de grupo, porque integraba desde, ¿saben lo que es un cartonero? Es la persona que acá es toda una institución, están hasta organizados en sindicato ahora. Son los que aparecieron en el 2001 en la crisis y vivían de recoger los cartones y lo reciclable de la basura. Y acá son muy demonizados por ciertos estratos sociales porque desordenan la ciudad, desordenan. Al buscar en la basura desordenan. Entonces, había hasta una mujer cartonera, les tengo que contar la anécdota. Caminando yo por esta ciudad el 9 de julio, aparece feliz, haciendo así, María se llamaba, con la mano feliz, y viene a mostrarnos lo que ha encontrado en la basura. Una falda, una pollera dirían acá, una falda digo yo, morada de terciopelo, que iba a ser su falda para la escena en que ella hace de la madre de Julieta. ¿No les parece divino? Bueno, este grupo estaba formado fundamentalmente por gente del otro lado, ¿m? Y hacían unas obras muy impactantes. Entre las obras, la que yo vi y la que van a ver ustedes la canción, se llamaba Romero y Juliera. Evidentemente hicieron una adaptación de Shakespeare entre Juliera de un lado y Romero del otro, que se enamoran, ¿ya? Y esta señora encontró su falda de terciopelo para ser la madre de Juliera. Entonces, lo que van a escuchar ustedes ahora es el canto final que cantan los pibes. Los pibes son los chicos de ese barrio. Escuchen lo que dicen los pibes. Y díganme si no es un ejemplo de crecimiento personal, de actualización de esas posibilidades que tenemos todos, especialmente estos pibes tan marginales. Yo tengo anécdotas increíbles de cuando los visité, cómo actuaban, cómo no hablaban, cómo se portaban, etcétera, ¿no? Bueno, miren lo que cantan estos pibes. Estamos confundidos. ¿Qué pasa con los padres que no escuchan a sus hijos? Los pibes del barrio, estamos confundidos. ¿Qué pasa con los padres que no escuchan a sus hijos? Están muy ocupados, están ensobrecidos. Será por el dinero, será por el trabajo, será que ellos también están desorientados. Los pibes del barrio, estamos confundidos. ¿Qué pasa con los padres que no escuchan a sus hijos? Los pibes del barrio, estamos confundidos. ¿Qué pasa con los padres que no escuchan a sus hijos? ¿Por qué no nos escuchan y nos dan? Y no dan un abrazo. Vamos a la ciudad. La gente, ¿dónde está? Inventan diferencias que nos hace separar. Nosotros pensamos que somos iguales. Vos, el vecino también, el que está a mi lado y en el frente también. Vos, el vecino también, el que está a mi lado y en el frente también. Los pibes del barrio, el vecino también, el que está a mi lado y en el frente también. Bueno, imagínense ustedes la fuerza que tienen estos chicos después de estar en el grupo de teatro comunitario para poder expresar eso, ¿no? No solo hacia sus propios padres, sino también hacia los del otro lado, ¿no? Somos iguales, todos somos iguales. O sea, este es el crecimiento, esta es una muestrita de lo que yo digo, que en realidad causa un crecimiento personal y una conciencia de la capacidad de pensar y de tener, de reclamar el lugar que corresponde, ¿no? La tercera parte, y esto es cortito y ya terminamos, para dar paso al diálogo, es la memoria como una desnaturalización de la memoria que tenemos incorporada. Y esto a todos nos afecta, a todos, hombres y mujeres, pero especialmente a las mujeres. Y especialmente a las mujeres de mi edad, chicos. Educada en colegio católico, señorita se sienta con las piernas juntitas, señorita no habla en voz alta, señorita no se enoja, señorita modos en la mesa, señorita no mire para allá, señorita, etcétera, etcétera, etcétera. Son memorias incorporadas que tenemos y ya son parte de nosotros. Están naturalizadas en nuestras actitudes. Lo que se trata entonces es desnaturalizar esta memoria incorporada. Para esto encontré
un artículo muy interesante de Fax, un alemán, que por ahí creo que tengo el artículo, pues está en inglés, pero ustedes seguro que leen inglés. Esta memoria se desarrolla por repetición y por hábito, ¿no? Esta memoria se llama memoria procedural. O sea, la memoria con la que ustedes caminan, con la que ustedes montan bicicleta, con la que ustedes nadan, con la que ustedes saben cómo mirar cuando oyen un sonido, todo lo que el cuerpo hace en respuesta a algo, que la memoria de Pavlovsky, la memoria del cuerpo entrenado a hacer ciertos actos de una manera inconsciente mecánica. Ahora, esta memoria está incorporada y somos inconscientes, pero esta memoria también nos está conformando como sujetos. Entonces, en el juego teatral, el adulto puede ser otro, puede cambiar esta memoria, puede adoptar posiciones, actitudes aprendidas por las restricciones civilizadoras y socializadoras que nos encierran en roles de identidades. Y para esto hay teatro feminista impresionante, ¿no? Que ponen a mujeres hoy día a actuar como hombres, o hombres a actuar como mujeres, que es impresionante. Les tiro un nombre, Susana Torres Molina, la dramaturga y directora argentina. Bueno, los integrantes, vecinos del teatro comunitario, dicen, y lo dicen ellos, estamos aquí para deformarnos, para desaprender todo aquello guardado en la memoria corporal. Se toma conciencia de estas incorporaciones para empezar a actuar y a movernos y a enseñarle al cuerpo otras posibilidades. Entonces, los cambios se instalan en el cuerpo y superan este trauma limitante, este trauma que nos impide a veces expresarnos, a veces movernos, a veces tener actitudes que nos han sido prohibidas por siempre, ¿no? Y se produce entonces una expansión de las posibilidades de interrelación sociales. Fíjense en lo que dice Edith Sher del grupo comunitario de Teatro en Murgo. ¿Cómo ensayan? Partimos del cuerpo. Ese cuerpo tan pautado socialmente, unificado y homogeneizado. Partimos de la alteración de su equilibrio, de la creación de un modo de andar no habitual. Partimos de la desmesura del gesto. Esto es el teatro comunitario. Y acá no tengo video, tengo fotos que a mí me parece que son maravillosas. Miren esa foto. Miren las personas mayores en esa foto. Ustedes se paran en una esquina y hacen eso. ¿Qué pasa? Llaman a la policía. Especialmente una persona mayor se para en una esquina y hace eso y pega un grito. Y ahí fíjense, hay niños, hay altos, hay gordos, hay chiquitos, hay viejos, hay de todo. Y esta otra, ¿qué tal? Ama de casa. Ustedes se imaginan si yo hago eso dentro de mi casa. Entonces, eso es desnaturalizar la memoria del cuerpo. Eso es desformarnos de acuerdo a lo que la cultura nos ha impuesto. ¿Mm? Bueno, esas son las 3 memorias. Entonces, para concluir, hemos visto la memoria como la recolección de hechos pasados. Hay muchos ejemplos que podría haberles dado. Me pareció que el de la baldosa es como muy demostrativo de lo que el teatro puede hacer. La memoria como recuerdo del presente, o sea, como recuerdo de nuestras capacidades. Y la memoria como la deformación, la desincorporación de gestos, actitudes, modalidades de actuación social, ¿no es cierto? Ahora, para cerrar, yo quiero ponerles una canción más que me encanta y que creo que a todos nos viene bien en este momento, tanto a Chile como a la Argentina, como al resto de los países latinoamericanos. Es la canción de cierre de Catalina Sur, de la obra El Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo del que no hablé. También es pura memoria, ¿no? Pura memoria. Salen, por ejemplo, los militares de la dictadura enjaulados. Salen los soldados unidos con la gente, caminando al compás de una marcha militar. Sale la orquesta prohibida de tocar rock and roll y que pueden quedarse en la orquesta solo los tambores porque son militares. O sea, hay un montón de cosas. Pero me pareció que la baldosa es como más rica para el análisis. Son nuestra voz,
Bueno, eso es lo que yo tenía preparado respecto de la memoria. Así que si ustedes quieren, no sé, como quieras proceder, Rodrigo. Bueno, en este momento se va a abrir el espacio para las preguntas, donde todos pueden preguntar, comentar sus apreciaciones y lo que crean conveniente también. Y si es que no pueden prender su micrófono por X motivo, pueden hablarme por el chat interno y yo les transmitiré por aquí también su pregunta o su idea o su apreciación, etc. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Si pueden, me gustaría mucho poder verlos, así me siento un poco más cerca. Los que tienen apagadas las cámaras. Hola, Lola. Veo amigos que quisiera ver. Patricio, ¿cómo estás? Hola, querida. Gracias por estar. No, gracias a ti, te felicito por ese trabajo, y muy interesante. Ahora te estaba preguntando por el chat por los detalles del libro del que hablas. Ah, es un libro que se publicó en 2013 por Biblos, pero viste lo que pasa con los libros físicos, ¿no? Que a veces no llega a donde tienen que llegar. Sí. Yo tengo ahora, deben quedar algún ejemplar en alguna librería, pero, o en Mercado Libre usado, hay mucha gente que revende los libros, ¿no? Pero yo lo que puedo hacer es, si quieren, mandarles el PDF que tengo. Desgraciadamente el PDF no tiene el disco con las canciones, ¿no? Que el libro tiene 14 canciones en el disco que ustedes ven lo descriptivas y lo afirmadoras de los argumentos que son, ¿no? Entonces yo, como les contaba al comienzo, cuando yo empecé a hablar de teatro comunitario en círculos académicos, me decían que eso no era así, que yo estaba inventando, que eso era demasiado optimismo, que yo me imaginaba. Entonces, cuando yo hice el libro, dije, bueno, yo acá tengo que mostrar que esto de lo que yo hablo existe, y que existe como yo lo veo. Y entonces decidí hacer el disco. Me tomó un trabajo enorme. Bueno, yo siempre andaba con mi cámara a cuestas para empezar, ¿no? Entonces yo tenía los videos, pero hubo un trabajo de edición de sacar las canciones y elegir las canciones. Y bueno, me parece que las canciones fueron un acierto y por eso me da pena que no las tengan, porque realmente ejemplifican muy bien las tesis del libro, ¿no? Así que si quieren, yo el PDF se lo puedo mandar. Sí, pero de todas maneras yo te pediría que me mandaras los detalles del libro físico para ver si lo podemos conseguir desde acá. Voy a escribir en el chat el título. Se llama Teatro y Estética Comunitaria. Teatro, no, al revés. Teatro, acá lo tengo, mira. A ver si lo pueden ver. Teatro y estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la política. Editado por Biblos en el 2013. ¿Está? Y tenía atrás una bolsita donde venían los discos y ni yo me he quedado con un disco. En alguna exposición me olvidé el disco en la máquina y me quedé sin disco. Y no tengo otro. Menos mal que los pude bajar a la computadora. Así que bueno, eso respecto a la pregunta de Patricio. Bueno, estoy a su disposición. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta, Lola? A ver, ¿quién modera? ¿Diego moderas? Sí, ¿O hacemos así sí. a lo comunitario, a los empujones? Sí, o sea, claro, yo preferiría que pudiese ser así, ¿no? Está bien. Pero, claro, si Patricio tiene una pregunta, por favor. Sí, es una pregunta de curiosidad, ya que Lola decía que cuando en el mundo académico contó esto y no le creían, ¿qué pasó una vez que apareció el libro? ¿O que tuviste pruebas para fundamentar esto que estabas contando? ¿Cuál fue la recepción de eso en el mundo académico? Bueno, en las personas que me decían eso, no sé si expresamente acerca del libro, ¿no? Pero una labor que no había sido tan reconocida, hubo gente que cambió y empezó a tener muestras como de reconocimiento acerca de lo que yo había hecho, pero en general, no específicamente sobre ese libro. Más bien lo que sucede, porque yo empecé a estudiar esto en el 98. Fíjense qué viejita que soy, ¿no? Y en el 2013 recién se publica el libro.
Yo había venido escribiendo de todo lo que veía y pensando y acumulando videos y pensando temas, porque la cuestión fue esta, yo me daba cuenta que yo no podía estudiar el teatro comunitario como cualquier otra escena teatral, porque es un teatro con características muy específicas. Y si yo me ponía a estudiarlo como cualquier otra escena teatral, el estudio iba a ser muy pobre, porque ellos no iban tras eso. Ellos no iban tras una escena artística, bella, armónica, lo que ustedes quieran llamarle, ¿ya? El interés de acá estaba en otro lado. Y entonces yo encontré que el interés estaba en estudiar primero la conexión con la política y la sociedad, y dentro de eso, los modos de organización, lo que significa el surgimiento de este teatro en cuanto a la categoría teatro, y la construcción de la memoria, del conocimiento, el crecimiento de los sujetos dentro de los grupos, su integración social, la resistencia al neoliberalismo. Entonces me fui por ahí, ¿no? Pero ustedes vieron los videos y es un teatro supremamente bien hecho. Sigue otras pautas y otros cánones, pero es un teatro muy bien hecho. No son todos así, tengo que reconocerlo. Hay mucha variedad en la calidad de lo que se produce y en los modos también, porque hay teatros muy... Ustedes ven un grupo y ven otro y son dos mundos distintos. Y yo acabo de hacer con dos otras investigadoras, Clarisa Inés Fernández y Camila Mercado, 25 entrevistas a los grupos de teatro comunitario sobre teatro comunitario en pandemia. Y es tan evidente que cada uno tiene una realidad distinta y una organización y los productos son distintos, etcétera, etcétera. Pero hay algo en común y creo que lo que está en común es esto que yo decanto un poco, ¿no? Estos temas que yo decanto. ¿Mm? Pero el libro ha circulado mucho, Patricio, a pesar de que los libros no circulan tanto. Yo me he dedicado al que me pedía mandarle PDF. Los de libros no deben haber estado muy felices si se enteraban, pero bueno. Y sobre todo esto a raíz de, digamos, del 2000, casi simultáneamente a la salida de mi libro, empieza a haber becarios del exterior interesados en el teatro comunitario. Por ejemplo, yo tengo en la cabeza una chica de la Sorbona, una chica de Italia, gente de España, y mismo acá empiezan a estudiar el teatro comunitario, pero se estudia desde la sociología y la comunicación. Más. Estas dos investigadoras, por ejemplo, que hicieron entrevistas conmigo, una viene de la carrera de comunicación y la otra es antropóloga. Entonces, yo quise entrarle por el teatro, ¿no? Porque creo que lo que implica la escena teatral agrega muchísimo a todo lo que estos grupos significan. Bingen, al parecer, así se pronuncia tu nombre. Tenía una pregunta. Mi nombre es Vicente, Vicente. pero está en otro idioma, está en euskera, aquí me gusta ponerlo en euskera. Eres de español, entonces vasco. Se supone que tengo raíces, pero me gusta cómo suena más que nada, no lo que representa. Okay. Pero sí, tengo una pregunta y comentario igual. Primero agradecer la instancia, y me enteré hace poco, como estamos cerrando el año en la escuela, es súper como complejo hacerse el tiempo para poder estar en charla. Entonces agradezco la instancia y que hayan hecho llegar los organizadores, las organizadoras, el link, que fue súper interesante. Me enteré hoy día trabajando en la mañana y fue bacán hablar de esto porque en la escuela no se habla mucho del teatro comunitario. Es una herencia que se vive en la calle, que se vive en las plazas, pero rara vez en lo académico, en cualquier escuela de Chile que haga teatro. Porque ni siquiera las más populares como la Chile o la Olla extinta hoy, o la del Gesto, tiene teatro enfocado hacia afuera. Entonces, bacán esto, agradecer a la profesora Lola. Y la pregunta va más enfocada también en reconocer que su trabajo tiene tantos, o sea, es como recopilatorio, ¿no? ¿O usted fue la que dirigió estas obras que nos mostró? No. Yo fui siguiendo a los grupos de teatro comunitario a raíz de 1998, en que vi de casualidad un teatro comunitario en un teatro en Buenos Aires. Cuando vi que había 150 vecinos en la escena, casi me muero y salí como una loca
y lo agarré a Demar Bianchi, que es el director de Catalinas, que es el que inicia esto con Ricardo Talento, y le dije, usted tiene que hablar conmigo, yo tengo que conversar con usted. Y ahí empecé, y no paré, y entonces vine escribiendo poquito a poco a través de los años, hasta que en el 2013 se concretó, digamos, se cerró el manuscrito. Pero ¿de dónde venía usted? Porque yo la sapié, po. Antes de entrar a la reunión, la sapié su especie de trayectoria, porque no está entera, no está en Wikipedia, pero me metí a lugares donde aparecía su nombre, y dice que tiene estudio en Buenos Aires, que salió de Quito, que estuvo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llegó a Latinoamérica a integrarse a un circuito teatral popular que tampoco engloba toda Latinoamérica, pero es que es bien interesante reconocer de otros lados, porque si bien en lo que usted muestra está presentísima, pero totalmente, tanto en el interior como en el barrio La Boca, la murga, que es compartida por el Río de la Plata. Todo lo que circula por el Río de la Plata es murga, pero acá en Chile no. Acá tenemos la grata herencia del Andrés Pérez, de estos teatristas que son más Popular. populares, pero de un lado francés, esa herencia, y en tanto la murga es española. Entonces, de ahí hasta Colombia, los países casi del Caribe, tienen esta cosa carnavalesca que se veía en esta recopilación que usted nos mostró, pero quiero entender un poco mejor de qué manera llegó a Latinoamérica, si es que está allá en Gringolandia y llegó acá a hacer esta recopilación, para entender también por qué estas formas teatrales son las que aparecen en esta exposición y, por ejemplo, no las que están en Perú o acá en Chile o así mismo en la Patagonia, porque nuestro país es tan extenso que es muy diferente el teatro que se hace donde está la Tirana a donde están los ONA, los Patagones, ¿me entiendes? Entonces, entender de dónde llegó para aferrarse a esto, y porque a mí igual me choca lo del teatro comunitario, como yo lo conozco como teatro popular, y de otras maneras, como brechtianas, entendiendo al Augusto Boal, que existe Augusto Boal porque existió Freire. Me gustaría entender cómo fue su trayecto de recorrido. Perdón si me extiendo, pero este es un tema que me apasiona y que en la escuela no se habla. Eso. Bueno, tú me estás pidiendo que te cuente la historia de mi vida, Vingen. No, pero concretamente, cuando empezó a escribir el Bueno, libro, ¿me es que entiendes? las investigaciones van paralelas a la vida. Te voy a hacer un breve resumen. Soy ecuatoriana de la ciudad de Quito. Me formé, saqué un doctorado de filosofía en la Universidad Católica de Quito. Era profesora de la Universidad Católica de Quito. Fui a dar a California después de haber vivido en Quito la mayor parte de mi vida. En ese momento, ahora ya no, porque me casé con quien es mi esposo hoy día, Ricardo Gómez, que es un filósofo epistemólogo de la ciencia, y fui a dar a California. En California descubrí que con la filosofía que yo había estudiado, que era la filosofía más bien tipo de epistemología, teoría del conocimiento, una cosa más de la ciencia, que es una especialidad en realidad anglo. Yo dije, bueno, y aquí latinoamericana, con mi chop inglés, y pretendiendo hacer algo con lo que yo sé de lo que es el núcleo de la filosofía anglo, me voy a morir de hambre, no hago nada. Y se me ocurrió aprovechar lo que yo tenía, porque ustedes saben que en nuestros países, en la universidad, en el colegio secundario también, se nos formaba, no sé hoy día, muy universalmente en literatura, en filosofía, etc. Entonces dije, bueno, yo voy a aprovechar lo que tengo, la cultura. Yo tengo mi cultura ecuatoriana, latinoamericana y tengo mi lengua. Entonces entré a hacer una maestría en literatura latinoamericana y poesía. Saqué mi maestría. Una profesora argentina, poeta divina, me dijo, no, Lola, no, usted aquí no se queda, usted tiene que seguir al doctorado. Y bueno, fui a la Universidad de California en Irvine y me formé allí y mi director fue Juan Villegas, al que todos ustedes seguramente conocen. Y ahí fue que conocí a Hernán Vidal, que vino invitado por Juan Villegas a dar cursos de un semestre entero. Esto es mi formación, digamos, ahí saqué mi doctorado en teatro y poesía y yo empiezo a enseñar en California,
Paralelamente a mientras estoy trabajando enseñando cultura, lengua, literatura, teatro, todo, llego en los veranos de California, mi esposo y yo veníamos acá a pasar el invierno. Y en esos inviernos yo, como ya estaba picada por el bichito del teatro, me iba a cuanto teatro había y donde yo oía sonar un petardo, ahí iba. Y un día veo en el diario que anunciaban un espectáculo con 150 integrantes. Yo digo, no, esto yo tengo que ir a ver. Me fui y conocí a Bianchi, primera obra de teatro comunitario, que era, como tú dices muy bien, Vicente, muy murguera, porque era realmente una murga en un escenario teatral. Se llamaba Catalina del Riachuelo. Y a mí me apasionó porque tenía un humor. Ustedes no conocen a los políticos argentinos, pero los ponía en la escena con una manera que era divina, criticando duramente la política de los 90. Estábamos en el 98. Así empecé, y entonces cada vez que yo venía a la Argentina, me iba a cuánto lugar había con teatro comunitario, a ver las escenas, a entrevistar a la gente, a estar presente en los ensayos, a estar en los encuentros de teatro comunitario, en los momentos que habían, unos momentos que ellos llamaban encuentros de reflexión. Todo este material fui yo agregando y agregando, nada más que porque me había apasionado, Vicente, porque en la academia me pateaban. Cada vez que podían me pateaban. En un congreso me dijeron, eso no es teatro, eso es un fenómeno parateatral, así como un desprecio total. Bueno, entonces, esa es la historia de cómo llegué al teatro comunitario. Ahora, cuando uno está en California, yo tenía compañeras cubanas, españolas, mexicanas, mexicanas, de todos los países latinoamericanos, igualmente estudiantes. Uno empieza a sentirse muy parte de Latinoamérica. Es una cosa que yo no hubiera creído hasta vivirla. Y cuando uno empieza a sentirse que uno es parte de ese todo latinoamericano y empieza a conocer las culturas de cada lugar, los problemas políticos de cada lugar, los sufrimientos de la gente de cada lugar, uno empieza a preocuparse por el resto, no la mirada solamente en el Ecuador, ni en la Argentina, que era como mi segundo lugar, digamos. Porque mi madre es argentina, además. O sea, yo tengo antecedentes argentinos. Y ahora estoy casada con argentino, así que estoy en el sándwich. Pero yo soy ecuatoriana. Bueno, y bueno, esa es la historia. Así llegué al teatro comunitario, y este libro y este estudio es fruto nada más que de haberme sentido profundamente afectada por la forma en que esta gente hacía teatro desde su necesidad vital, como una forma de resistencia y de encontrar vida en lo que hacía. Eso es todo. No sé si hice bien el camino. Sí, yo creo que sí. Y no sé Bueno, si había otra pregunta, pero me queda la última mía. Yo creo que después igual le voy a interrumpir algo. Pero es en oposición Yo creo que el teatro comunitario, como lo define usted, y yo lo conozco de otra manera, pero como lo define usted, siempre va a servir, justamente porque para la expresión corporal, para la expresión de las ideas, para la visibilización y no normalización de desoportunidades en diferentes estratos sociales, siempre va a ser una herramienta útil. Sin embargo, conociendo la realidad contemporánea, problemática de Latinoamérica, en muchas clases, en muchas charlas, se habla acá, al menos en los círculos en los que yo he estado, que el teatro realmente no funcionó como esa herramienta política o esa herramienta revolucionaria, en el sentido de que no es de acción directa, es justamente artística, pero hay una diferencia tan grande entre países, entre las culturas, porque como Chile no es culturalizado en general y el teatro por lo general está en Santiago, pasa que no le sirve a toda la población tener teatro. Y a manera de verlo, usted que tiene mucha más experiencia que yo, y en los diversos lugares en los que estuvo, sobre todo en Argentina, que tienen una cultura teatral muchísimo más grande que en otros países latinoamericanos, ¿qué diferencia ve usted o qué aporte puede verle a que tanto en Ecuador, que inició esta como revolución bonita, que estamos también siendo parte de los peruanos y los chilenos, eh, qué cosas podría identificar usted que sirven más en un país que en otro para que el teatro sea
realmente una herramienta, pero realistamente. No sé si se me entiende mi pregunta. Sí, te entiendo, te entiendo. No es fácil de contestar y no creo que te puedo contestar. Porque No, yo para eso, tampoco no la he contestado. ya, porque creo que para contestar la última parte de tu pregunta tendría que enfocarme en esa pregunta y empezar a ir a pensar en cada lugar. Lo cual, como no he hecho, no quiero aventurar una respuesta que a lo mejor es una tontería. Porque tendría que adivinar lo que te digo. Entonces, parte de mi honestidad es decirte, esa parte no la puedo contestar. Lo que sí te puedo decir son algunas aclaraciones. Tú dices, como usted ha definido el teatro comunitario. Mira, teatro comunitario hay de 1000 maneras. Se ha hecho desde siempre y de muchas maneras distintas. Yo en esta ecuación hablo de un movimiento de teatro comunitario argentino que surgió a raíz de los 90 y que sigue vigente y vivo en la Argentina. Yo no niego que hay otros modos de teatro comunitario, hay muchos modos. Eso una aclaración. La otra, y yo describo este teatro comunitario o defino a raíz del hacer de ellos. No es una definición que yo traigo como un cajón e impongo. Es una definición descriptiva que nace de observar cómo ellos proceden y qué es lo que hacen. Primera cosa. Segunda cosa, a ver, espérate, se me fue. La segunda parte de tu pregunta era, lo de la política. Lo de hasta qué punto es efectivo políticamente. Yo te puedo contestar con 2 preguntas más y te mato. La pintura, Venga. ¿qué hace la pintura? Están los museos ¿Qué que... hizo la Guernica de Picasso? ¿Causó una revolución? Sí, ¿Y es política? claro. ¿Y causó físicamente una revolución? No. Bueno, ¿se le puede pedir al teatro que haga eso? El teatro es un producto cultural. Ningún producto cultural es capaz de causar una revolución realmente, físicamente, históricamente. Para mí, revolucionario es este fenómeno teatral porque transforma a los sujetos integrantes en agentes sociales y políticos activos, porque problematiza la historia oficial y descubre aspectos de la historia que han sido negados, porque se toma espacios que estaban abandonados y que les eran negados y se apropia del discurso y del espacio. Para mí todo eso es revolucionario, pero es revolucionario de otra manera, no es revolucionario de votar un gobierno y poner otro gobierno. O sea, eso ninguna rama del arte lo puede hacer, ningún producto cultural lo puede hacer. Entonces, no le pidamos al teatro lo que por su naturaleza no puede hacer. ¿Qué te diría Boal? Que tendría que ir con escopetas y con fusiles. O No, sea creo que que no. no le pidamos al teatro una eficacia que está más allá de sus posibilidades por su naturaleza de producto cultural. Eso es lo que yo creo. Y yo Y por creo que es ejemplo, en las que vanguardias, pero qué, a ver, cuéntame, ¿qué revolución causó la vanguardia? por ¿Qué me ejemplo, puedes decir tú? La en el poesía de la vanguardia. futurismo, ¿Cómo? en el futurismo que muchas de sus conclusiones del manifiesto la agarraron los fascistas también en cierta medida para poder provocar a muchas partes de la población italiana, pero como usted dice, es muy poco lo que se puede hacer Claro. o Mira, exigir yo creo que la en palabra tanto provocar al es arte. clave en lo que has dicho. La palabra provocar es clave. Yo creo que lo que hace el teatro es nada más que eso. En el Ya. mejor de los casos, transforma sujetos, se apropia de espacios, emite discursos que han estado callados, reescribe la historia y transforma a sus integrantes en agentes políticos y sociales con capacidad de acción y de intervención en la sociedad y en la política. Y creo que eso ya es bastante. Eso es lo que yo creo. Gracias. De nada, de nada. Oiga, maestra Lola, disculpe, me meta y agradecer su generosa existencia y el cariño para Eso es compartir. lo que me han dicho, gracias. No, solamente como la conversación me lleva a que todas estas como acciones y producciones, digamos, culturales, desde el teatro, son precisamente transformadoras y
y, digamos, generan un beneficio, un lugar distinto para la comunidad que lo hace, en el fondo. Son locales, son fijadas, digamos, ¿no? Y de allí se generan esos procesos como transformadores. Quizá como reflexionando la idea de que no genera cambio, digamos, de orden, como dice usted bien, eh, Lola, pero sí nos cambia a nosotros, digamos, en lo particular. Y eso es un punto, digamos, de partida para la dinámica, digamos, de la transformación social. Quizá me voy por el lado de la participación, de la sistematización de experiencias, volviendo y recayendo nuevamente, digamos, en Boal, en Freire, pero quería como quizá reflexionar ese tema, digamos. Este teatro comunitario, este teatro aplicado, este teatro deformado del teatro clásico o lo que debe ser el teatro, digamos, precisamente de interés para quien lo hace, ¿no? En sus Mira, localidades. yo no diría que es un teatro deformado, yo diría que es un teatro diferente que toma aspectos que han sido parte del teatro de toda la vida. Por ejemplo, el coro. El coro viene del coro griego. Tiene aspectos brechtianos muy claros. Claro, Y quizá, está conectado con, obviamente, con Freire y con Boal. Y a eso suma la murga como un género muy, muy popular y muy propio del lugar. Y hacen un combo que da como resultado un producto que por lo menos para mí es sumamente enriquecedor e interesante. No sé, yo no diría que es otra cosa, yo diría que es teatro de... Miren, hay un capítulo en mi libro que se llama Otro teatro, o otra manera de hacer teatro, pero es teatro. Eso es lo que yo creo, ¿no? sí, quizá me expresé mal, pero le hacía como la distinción entre el teatro, digamos. No, claro, sí, la distinción está, evidentemente, la distinción está. Es súper evidente que la distinción está. Sí. Y fíjense en otro aspecto que es revolucionario respecto ya del teatro mismo, ¿no? Es la forma de organización, y eso también yo lo trato extensamente en mi libro, ¿no? Cambia los lugares de los integrantes, cambia los lugares de lo que usualmente se conoce en el teatro como una jerarquía, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, Ricardo Talento, en una de las entrevistas me decía que ellos tienen una estructura horizontal. Ahora, las estructuras horizontales son siempre, digamos, un acto de intención que en unos casos coagula mejor que en otros, porque siempre hay alguien que por una u otra razón descolla, pero está la intención y se la lleva a cabo hasta donde se puede. Y por ejemplo, Talento me decía que todo va muy bien hasta que toca limpiar los baños, ¿no? Cuando toca limpiar los baños, ya no es tan horizontal la cosa, ya no quieren hacer eso todos. Entonces, pero de hecho, hay una intención de ruptura, de modificación de jerarquías y de valores. Fíjese, en los grupos de teatro comunitario, por ejemplo, no tienen como primer cosa poner en una escena y cobrar una entrada. Si bien hoy día algunos cobran entrada, son entradas que van al pozo común, digamos, ¿no? Para la mantención del lugar, para pagar a los talleres, porque ahora muchos de ellos dan talleres donde vienen los otros grupos o donde viene la gente que quiere aprender, y son talleres gratuitos, pero al que enseñe el taller hay que pagarle el tiempo, porque el tipo o la persona deja de trabajar en lo que él trabaja. Entonces, yo con esto del dinero me he hecho mucho problema realmente, porque además de ellos antes no querían hablar de esto, ahora han empezado un poco a hablar del asunto, porque es como un tema medio tabú, ¿no? Si eres comunitario y si no tienes jerarquías y si quieres la horizontalidad y todo este ideal no tiene que ver con el dinero, etcétera, pero están insertos en una estructura absolutamente capitalista donde no puedes prescindir de ese aspecto. Una anécdota, el Instituto Nacional de Teatro Argentino da subsidios a los grupos de teatro. Nunca le pudieron dar subsidios a los grupos de teatro comunitario porque no sabían dónde ponerlos. No sabían en qué cuadrito de clasificación de teatro ponerlos. Hasta que lo resolvieron metiéndolos con teatro independiente. Y entonces ahora algunos grupos reciben subsidios y algunos grupos han recibido una ayuda por la emergencia cultural de la pandemia, por ejemplo. Pero esto es nuevo, esto es de los últimos años. Y los grupos de teatro comunitario nacieron en el 83.
Imagínense en el tiempo que pasó que nadie sabía dónde colocarlos, porque es una forma muy distinta de hacer teatro, que evidentemente no sigue los patrones por nosotros conocidos, ¿no? Sí, bien interesante cómo se plantea eso también, porque acá en Chile el teatro igual sigue muchas o sigue ciertas jerarquías sobre qué es lo que es el teatro tradicional, lo comunitario, el teatro universitario, ¿no? Claro. Estos teatros más de formación independiente y prácticamente siguen dinámicas que le pertenecen casi al sistema capitalista, ¿no? Donde el mismo teatro también va negando o excluyendo estas prácticas más comunitarias, haciendo Claro, que siguen claro. cosas, siguen las mismas cosas que plantea como el teatro, como revolución, el teatro, etcétera, etcétera. Y como reflexión en este momento, me pongo a pensar que quizás también estas prácticas más comunitarias son excluidas porque plantean nuevas formas de relación también, Claro, nuevas formas de relacionarnos como sociedad, que son claro, formas más horizontales, desjerarquizadas, que el director, más que esta figura, no casi Dios, es solamente una persona, un ente que solo intenta ordenar y ver desde afuera lo que va sucediendo, ¿no? Pero los mismos actores, los mismos intérpretes también van aportando esas ideas. Y claro, son formas distintas de relacionarse que creo yo que, como dice Boal, puede ser un ensayo también de eso. claro. Yo digo por ahí en mi libro que se forman como una micro sociedad dentro de la sociedad, con otras jerarquías y otros valores, ¿no? Y con circunstancias, por ejemplo, la intervención de los niños, la intervención de los abuelos, el hecho de que tengan una diversidad etaria enorme, también va en contra de la marginación de los viejos en primer lugar, de los niños como que no pueden ser parte de las actividades de los adultos y de las mujeres que tienen que estar idealmente, aunque ya no tanto, encerradas en su espacio doméstico. Y lo curioso es que aparecen señoras grandes. Miren, les voy a contar una anécdota. Cuando yo fui a visitar los Cruzavías, que es este de los pibes del último rap, que es muy impresionante, ¿no? Vieron de dónde vienen esos chicos, ¿no? Cuando yo fui a visitar ese grupo, llegué y me quedé a dormir en la casa de una señora que debe haber tenido unos 65 años, 70 quizá, que era esposa del último ferroviario que quedaba vivo. Los trenes acá se levantaron en la dictadura y hubo pueblos que murieron por la ausencia del tren porque se quitaba el trabajo. Y muchos de los teatros comunitarios surgen en estos poblados vaciados de trabajo por la ausencia del tren. Y este era uno de ellos. Ah, era Patricios, no era Cruzavías, perdón, Patricios, que es vecino de Cruzavías. Entonces, yo duermo en la casa de esta señora y le conozco a ella y a su esposo, el ferroviario. Y conversando con ella me decía cosas que, por ejemplo, que ella no hablaba con la vecina de enfrente. Por ejemplo, en un pueblo de 300 personas. Y me decía, Santos se llamaba el esposo, me decía, sí, Santos medio protesta porque ahora hay ensayo de teatro y yo me voy al ensayo y él come lo que pueda. Y eso no es una revolución, chicas, las mujeres. Y los hombres también, ¿no? Eso no es una revolución. Entonces, sí, hay cambios en lo que decía Diego, en las relaciones sociales y en el modo de estructurar socialmente. Se producen como pequeños cambios en estructuras pequeñas, sociales, armadas de otra manera, con otra jerarquía, con otros valores, con otros modos de relaciones, con otras capacidades, porque a esa mujer, por ejemplo, imagínense, ahora estaba actuando, ella se sentía en la gloria, si estaba restringida a ser la esposa del ferroviario metida en su casa. Y como ella, miles, ¿no? Me acuerdo de un muchacho que estaba, sí, el 9 de julio, me acuerdo que era un hombre de unos 30 años que no tenía dientes, me acuerdo de esto clarísimamente, y él me contó la historia de su vida y era una cosa increíble, y llegó a ser funcionario del municipio del lugar. Entonces, se producen transformaciones importantes. Claro que esto que les cuento yo no es la generalidad, pero en mayor o menor medida se produce. Y la otra cosa que yo veo respecto de esto es que, por ejemplo, la primera obra de Catalinas que yo vi ya en el Galpón de las Catalinas, que es el lugar que después
que es donde ustedes vieron la grabación de la canción. No, yo veía, por ejemplo, a una pareja, Gabriela y, ay, no me acuerdo el nombre de él, bueno, que eran novios. Después los vi actuar y Gabriela embarazada, seguía actuando. Después los vi actuar Gabriela con el bebé en brazos. Después vi los bebés actuar con los padres. Y ahora esos bebés son directores o músicos o titiriteros o algo de los grupos de teatro comunitario. Entonces hay una transformación de la formación de los sujetos hacia otras posibilidades y otras capacidades. Existe en verdad, se hace, sucede. Pero es muy difícil cuantificar y es muy difícil generalizar. Muchas gracias, Lola. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta, comentario para ir cerrando ya en honor al tiempo. A mí me gustaría comentar algo, si es que no hay nadie más. Sí, claro. Voy. Oye, no sé si puedo O poner mi Ian cámara. también quería comentar algo, ¿no? Ah, ya. Ahí no puedo poner la cámara. Bueno, que según lo que comentabas tú mismo, Diego, y el compañero Brandt, creo que fue también, y hubo unas otras palabras que se me escaparon, también algo que dijo la Lola, en relación a lo político, que me quedó un poco dando vuelta y me nutrí un poco más de lo que decían. Pensé en el exponente de Víctor Jara acá en Chile, que igual tiene un cierto impacto latinoamericano importante, porque Víctor Jara fue un gran director acá y hay harta obra y fotos que aparecen en su montaje, en la posición de director, de actor, y cómo logró compenetrar, dicho por sus propios colegas, que hemos tenido la suerte de que igual sean nuestros profesores con sus mañas y todo, pero tienen experiencias que nos transmiten respecto a cómo decide Víctor Jara desenvolverse en el ámbito comunicacional de la canción, de la nueva ola, de la nueva canción de protesta y todo ese tipo de cosas que a la larga generan un espacio de comunidad y de sentido común respecto a problemáticas sociales que se estaban dando y que, claro, lideran ciertos cambios sociales, porque ahí se estaba haciendo la revolución. Y ahí me empezó como a trabajar un poco el coco de pensar que quizás hay formas que hay que entrelazar al teatro para llevarlo a la calle en una forma más directa, como lo sería justamente este tipo de cosas que hace el Víctor Jara o como lo hizo en su momento el Boal. Entonces ahora rescato aún más este como repertorio que nos trajo profesora, y a mí me gustaría mucho que mande el PDF para poder echarle el ojo. Sí, sí. Más que nada era para darle las gracias. Mira, mando el PDF y te puse aquí en el chat la dirección de mi blog para que no tengas que andar buceando tanto. Ah. Ok, ahí está toda la historia. No, yo soy súper sapo, así que la caché. Ok, está bien, está bien. Una última palabra, si no, para ir ya cerrando y sintetizando. No, bueno. Ustedes en Chile tienen un montón de maravilloso teatro, ¿no? De maravilloso teatro y para el tema, este tipo de temas, si a ustedes les interesa, hay publicaciones del mismo Hernán Vidal sobre, por ejemplo, teatro en las poblaciones marginales. Tiene toda una publicación sobre eso, que él hizo con sus estudiantes de doctorado de Minneapolis. Estudiantes que no eran americanos, ¿no? Eran todos latinoamericanos. Así que, y hay maravillas, ¿no? Y con lo que está sucediendo ahora en Chile, yo no tengo la menor duda de que va a haber tiene que haber alguna respuesta desde el teatro, me imagino. Lola, también está el trabajo del Seneca. Claro. Ahí está toda la documentación que habló
y que estudió el teatro poblacional, como se llama acá en Chile, en la época de la dictadura. Claro, teatro poblacional chileno se llama el libro de Vidal que yo menciono, que seguramente no circuló tanto porque se publicó en los Estados Unidos, en castellano, ¿no? Pero debe estar en el Instituto de Ideologías y Literaturas, en el sitio de eso seguramente. Sobre Chile, ¿no? Sí, En Chile el teatro ese más material bonito está en las está en la biblioteca de la Católica, todo eso. Claro, claro. Y son fenómenos que no son iguales, pero yo encuentro que hay cierta comunicación, ¿no? Entre ellos. Hay cierta base, unos ciertos vasos comunicantes entre todos estos fenómenos que buscan algo más del teatro, ¿no? Claro. Claro, bueno, ya estamos lamentablemente en la hora. Agradecer a todos quienes se conectaron para hablar un poco sobre el teatro comunitario y esta arista de el teatro comunitario y la memoria, y ya sabemos que también existen otros espacios como la identidad, el territorio, que son tan importantes como la memoria, pero quisimos darle un espacio también un poco para poder conocer más a profundidad lo que ha sido el teatro comunitario en Argentina, que, como mencionaba Lola, es distinto a Chile, pero sin embargo hay elementos que resuenan, ¿no? Agradecer la generosidad de Lola para compartir con nosotros y nosotras los comentarios y todo eso. Nada, el video va a quedar dando vueltas. Si en algún momento quieren también acceder a él, nos escriben, va a estar ahí en YouTube abierto. Y nada, vamos a tener otras clases abiertas y están todos y todas muy invitados e invitadas. Bueno, yo quiero agradecerles a los organizadores, a todos los presentes y decirles que para mí es realmente un placer, porque como se dan cuenta, yo hablo de lo que me apasiona. Así que eso siempre un placer. Cuando quieran, lo que quieran, por lo pronto, en el chat puse el blog, si quieren conocer un poquito más lo que hago, y agradecer todos los mensajitos que me están poniendo acá, a todos, no puedo nombrarlos a todos, pero gracias a todos, ha sido realmente un placer, y espero volverlos a ver en algún momento, y que no sea en pantalla, Sí. chicos. ¿Ok? Muchas gracias, Lola. De verdad que ha sido muy grato, más que grato, y quedamos con tarea también. Hay hartas cosas que, como dice Camila, no solo resuenan, o todas estas contraposiciones que nombra Bingen o que hablábamos ahí, está súper interesante. Hay que abrazar de nuevo esto, hay que insistir. Sí. Hay que insistir y hay que estudiarlo Muchas en serio. gracias. Y hay que estudiarlo en Sí, serio. sí. Porque eso empezó a ser tomado en cuenta, paradójicamente, cuando salió el libro y cuando vinieron doctorandas del exterior a estudiar el teatro comunitario. Es una lástima, Claro. pero esto funciona así. Es horrible, pero así funciona. Bueno, Así mil que vamos, gracias. estamos aquí interesados en el libro. Cuando quieran me escriben, por ahí anda mi mail. Ahora en el blog puse yo puse la dirección, y bueno, y estoy para ustedes cuando quieran. Y mil gracias. Muchas, muchas gracias a los organizadores también. Gracias. Bacán, los Abrazo. cabres, Gracias. gracias. Gracias Chao, a todos Lola. por Adiós. Gracias por venir, por estar Gracias, aquí. Lola. Gracias a ustedes por Gracias, estar y Lola. por escuchar. Chao. Sí. Chao, que estén bien. Que estén muy bien, cuídense Gracias. mucho. Chao, gracias. Gracias.